quiero presentar y agradecer la presencia del doctor Felipe Tascón. El doctor Felipe Tascón es doctor en ciencia política, cuenta con más de 45 años de experiencia en temas de implementación de proyectos de paz, convivencia, participación ciudadana, y ha trabajado también en los temas vinculados a drogas, economía campesina y desarrollo comunitario. El doctor Tascón es en este momento, y eso yo creo que es muy valioso, director del programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en Colombia, de tal manera que tiene una responsabilidad pública en el gobierno de Colombia actual. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí y bienvenido, Felipe. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas y todos. Cuando uno habla de prohibición, a mí me gusta citar algo y con licencia del colega mexicano voy a citar a Sor Juana. ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Por qué? Porque creo que en la prohibición la respaldan tanto el que paga como el que recibe la paga, y eso no se nos puede olvidar. La prohibición históricamente en la práctica data de 121 años. La primera ley de prohibición en el mundo es en Filipinas, pero tuvo un impacto real sobre América Latina apenas en los años 70 del siglo XX. ¿Cuál es el doctor Córdoba en la intervención de esta mañana hizo varios ejemplos precisamente que respaldan esta correlación que yo he hecho sobre el verso de Sor Juana y la prohibición, pero yo voy a ir al pecado original de esa prohibición, citando un capítulo de la historia, el origen de esa prohibición en Filipinas. Ustedes recuerdan, Estados Unidos le compró la colonia de Filipinas a España y la compra implicó que todo cambiaba. La catedral de Manila dejó de ser regida por un obispo católico español y se fue el obispo católico español y llegó un obispo episcopaliano norteamericano, Monseñor Charles Brent. Desde que llegó, el señor dedicó todas sus homilías contra la raza degenerada de los chinos que fumaban opio. El origen, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, de la prohibición tiene un nexo enorme con racismo. Se inició un proceso muy duro de estigmatización de los fumaderos de opio, de las importaciones de opio, y mientras el gobernador colonial de los Estados Unidos en Filipinas, William Taft, que después fue presidente, quería en la práctica relanzar, copiar la ley que tenían los españoles, que era una ley que toleraba el opio, cobraba un impuesto. El señor Brent desde el púlpito iba en contra. Hay un telegrama que le manda el secretario de Estado de la época, el señor Hay, a Taft, donde le dice: pare la ley, hay que hacer unos estudios por todo el debate que ha surgido. Y se inicia entonces un panel entre los defensores de la prohibición, encabezados por el obispo, y los defensores de la regulación, encabezados por el gobernador. Los chinos, importadores del opio y dueños de los fumaderos, contratan un abogado norteamericano para meterse en el debate.
ese abogado norteamericano, adivinen de qué lado se puso. El abogado que representaba a los chinos. ¿Alguien tiene alguna inquietud sobre eso? Se puso del lado del obispo, es decir, se puso del lado de la prohibición. Y en los anales de esa discusión que están recogidos y que los pueden encontrar citados en la Historia General de las Drogas de Antonio Escotado, van a encontrar una frase perentoria de ese abogado donde decía: es más barato pagar sobornos a unos cuantos oficiales que pagarle impuestos a un Estado. Allí está la clave para entender por qué la prohibición en la práctica es defendida también por los empresarios de la cocaína, en nuestro caso. ¿Y por qué a lo largo de los 50 años donde Colombia, Perú, Bolivia y los países vecinos han estado afectados por la ley, por la norma de la prohibición, por qué siempre ha sido la esencia del enfoque punitivo, que la única manera de enfocar esto es el enfoque punitivo? Nosotros en Colombia, con el presidente Petro, estamos cambiando eso, y lo voy a decir más adelante. Pero en esencia siempre se ha dado por sentado que eso es obra de delincuentes. En 1979, 89, ya no me acuerdo, el zar antidrogas de Bush padre acuñó una frase que se volvió una norma y una orden. Dijo que a las avispas había que atacarlas antes de que elevaran el vuelo de la colmena. Y por eso toda la política de guerra antidrogas se fue contra los pequeños y no contra los grandes. Y toda la política estaba enfocada a atacar los pequeños. El presidente Petro, el 9 de agosto del 2022, 2 días después de su posesión, en el primer Consejo de Seguridad que dirigió en una población rodeada de coca que se llama San Pablo, en el departamento de Bolívar, dio la orden de que la interdicción, es decir, la persecución sobre las drogas, tenía que ser fluvial, marítima, terrestre, aérea, pero concentrada sobre los grandes capitales de la cocaína, sobre los cargamentos y sobre el dinero. Cambiaba pues, no estamos cambiando el paradigma, pero sí cambiando el prisma sobre el cual enfocamos cómo llegarle al efecto. ¿Qué es la causa de esto? Que para nosotros la interpretación de que el origen es la vocación delincuencial de unos campesinos, como siempre se había tratado, es falsa. Y que creemos con otro mexicano, con Pablo González Casanova, que el origen es lo que se llama colonialismo interno. El elemento de entender que las capitales de alguna manera actúan como originalmente actuaban las metrópolis coloniales y tienen una interpretación del territorio de que es un área donde le podemos extraer y no necesitamos invertirle, porque son nuestras. Esa situación ha generado realmente el problema de esa expansión enorme de la coca para cocaína en Colombia. Podemos hacer una clasificación, un gran cuadro sinóptico de ubicar 4 causas y 4 características económicas que me resumen qué es la situación de la coca para cocaína en Colombia. La primera causa es la expulsión de campesinos, indígenas y afros
de los valles interandinos más fértiles. La reforma agraria que se lanzó en los años 60 como consecuencia dentro del marco de la Alianza para el Progreso, como una reacción a la Revolución Cubana, fue abortada pocos años después en algo que se llamó el Pacto de Chicoral, donde los grandes terratenientes de esos valles fértiles interandinos decían: ustedes no necesitan repartir la tierra que es nuestra, sino que repartan baldíos en la selva. La superposición de la primera y de lo que mostró la doctora en sus cuadros que vienen del informe de ONUDC del 2021, esa superposición, si ponemos un marco de lo que fue la reforma agraria de baldíos, de reparto de baldíos, es completamente coincidente con el mapa de la coca para cocaína en Colombia. Primer causa. ¿Cuál es la segunda causa? La agrología, la calidad del suelo de esas zonas. En mi tierra, el Valle del Cauca, hay algunos sitios donde la capa vegetal perfectamente puede llegar a 2 metros, mientras que un campesino que reclamaba tierras en esa zona se la entregaron en el Putumayo, cerca de la frontera con el Ecuador, donde la capa vegetal de la Amazonía, si le va bien, es de 2 centímetros. Es decir, hay un cambio en el sentido de lo que podían producir, y el señor que sabía cultivar los productos que se cultivan en una tierra fértil llega allá y la productividad es mínima. Sin embargo, hay un producto que es maleza en la Amazonía, que es la coca, que veremos más adelante vino a solucionar esa situación. La tercera causa es el aislamiento y abandono de esos territorios que recibieron esos campesinos. Es decir, no había centros de salud, no había educación, les daban el título, pero no tenían ni salud ni educación, y lo que es peor, no tenían carreteras para, si les funcionaba algún producto, sacarlo al mercado. Les doy un ejemplo hoy. Hoy en Bogotá el galón de gasolina está costando 15.000 pesos el galón. Eso es un poco menos de $4, $3.70. Y en un municipio como Puerto Leguízamo, fronterizo con Ecuador y con Perú, o en un municipio de la costa pacífica como puede ser Olayarrera, Nariño, el galón de gasolina vale 28.000, 30.000 pesos, es decir, el doble. Y entonces, donde no hay carreteras y el transporte es fluvial, usted para sacar sus productos tendría que tener el doble de costo de lo que le funciona a un campesino en una zona de los valles fértiles interandinos que no se repartieron en los años 60. La cuarta causa tiene mucho que ver con lo que es la apertura económica, con todo el pregón del neoliberalismo, de que se tiene de la competencia abierta. Lo que eso es en la práctica es competencia desleal, porque a este tipo de campesinos se les pone a competir con un campesino, con un farmer subsidiado de Estados Unidos, del Japón o de la Unión Europea. Evidentemente no hay condiciones en economías legales para competir con eso. ¿Cómo se solucionó eso? Ya lo dije, apareció la coca. Las primeras experiencias de coca para cocaína están documentadas por Alfredo Molano, un sociólogo muy importante colombiano. Él
habla de en el Guaviare, que es una zona amazónica y de orinoquense, en la práctica ahí es donde se unen las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Allí se estableció un esmeraldero, un delincuente de las esmeraldas montó un emprendimiento. En mi tesis doctoral yo encontré otras pruebas mucho más cerquita acá en el Cauca, donde pasó exactamente lo mismo. Es decir, cómo empiezan a inducir el uso de la coca para cocaína en áreas para solucionar, para buscar esas alternativas, inducidas por la delincuencia originalmente. ¿Cuáles son las características? Veamos. La primera es la alta rotación. En Colombia, el peor, el más ineficiente de los cocaleros saca 4 cosechas al año. Y eso te indica que tiene ingresos cada 3 meses. Hay zonas de microclima donde se pueden llegar hasta 6 cosechas al año, es decir, ingresos cada 2 meses. Eso es inusitado para la economía campesina. No tiene que ver. Los botánicos pueden explicar claramente que es un producto que no necesita que llegue a flor ni a fruto, sino por lo que se cosecha es la hoja. Pero eso te explica esa rápida rotación. La segunda característica, siendo exagerados, es hablar de que hay una agroindustria en el campo. Eso es lo que en la economía clásica se llamaba el trabajo agrícola accesorio, es decir, la necesidad de transformar in situ el producto. Lo que hoy se conoce como pasta base de cocaína fue inventado en 1880 por un químico de New Jersey, Howard Robinson Squibb, y se llamó inicialmente cocaína cruda. Tenía una razón, la coca para procesarla en cocaína salía de la ceja de selva peruana, atravesaba los Andes, llegaba a Lima, en Lima la montaban en un barco, llegaba a Panamá, en Panamá en el tren hasta Colón, en Colón en otro barco hasta que llegaba a New Jersey. Lo que llegaba era el 20%, el resto llegaba podrido. Entonces, un químico de allá trabaja con peruanos y crean eso, que es un mecanismo para parar la podredumbre de la hoja, para eliminar la perecibilidad del producto. Y eso te da una característica muy importante. Primero, que se tiene que hacer in situ, entonces que hay una participación del valor agregado en el campo. Y segundo, que esos campesinos van a tener eso, una participación del valor agregado, ya lo dije. La tercera característica es intrínseca, esa misma. Aquí hago otra pregunta capciosa. Adivinen cuánto es la reducción, la merma de peso y volumen que se da de hoja hasta pasta base. Nadie me lo va a contestar. 500 veces. Es decir, que de 1 tonelada de hoja salen a duras penas 2 kilos de pasta base. ¿Y eso qué significa? Que si la cosecha de 1 hectárea, que son 2 toneladas, salen 4 kilos. ¿Y eso qué significa? Que los 4 kilos se transportan en la cartera que usted tiene. Mientras que la producción de 1 hectárea de plátano, usted no tiene cómo transportarla. Entonces, dentro de las condiciones de aislamiento que les narré, de los costos de la gasolina que les narré, ese producto sí es sacable. Y la cuarta característica es una característica que funcionó hasta el 2017 y que hoy no está, que es la estabilidad de precio y mercado. Había una regularidad en la compra. Las FARC funcionaba como una especie, eran keynesianos, tenían un precio de sustentación. En el caso colombiano,
se hablaba de que el kilo de pasta base, que era el precio que regulaba el mercado, era de 2 millones, subía un poquito en unas zonas hasta 2.200.000, y eso era más o menos $700, subía a 750 o bajaba a 650, pero se movía dentro de ese rango. Cuando las FARC entregan las armas, llegan las bandas de allá, que allá son mucho más elegantes y se llaman oficinas. Ellos se llaman a ellos mismos las oficinas del microtráfico. Y tienen una racionalidad económica completamente distinta, absolutamente y vulgarmente neoliberal, y lo que empiezan es a pagar un 60% de lo que antes se pagaba, es decir, hablamos de $350 por el kilo, y pagan diferido. Entonces el producto desapareció. En 2018 el producto prácticamente desaparece. Los clientes, los mexicanos, vienen a averiguar qué pasó con mis proveedores. Y cuando se dan cuenta, lo que hacen es una reacción de poner un precio muy alto, trepan el precio a pagar a $1,000, con lo cual han generado dos elementos: una sobreproducción y una concentración de la producción. Es decir, lo que en la jerga se llama un chichipato, que era el acopiador de kilos en el campo, se vuelve empresario, invierte, y entonces ya es él el que produce y él el que exporta. Y los pequeños no les están comprando a nadie. Nosotros tenemos una situación en este momento de una crisis enorme de compra del producto. Tenemos incluso, yo casi no vengo, lo hablaba con Ralph, porque tenemos una amenaza de un paro cocalero de una manera muy distinta a lo que eran los paros cocaleros antes. Antes paraban la coca para que los dejáramos seguir teniendo la coca, ahora paran porque están reclamando que aceleremos los programas del gobierno para la sustitución, para darles alternativas. El efecto de lo que les narré, un minuto, sí, ya oí, tranquilos. El efecto de lo que les narré de la medida que estableció el presidente Petro de concentrar la energía de las fuerzas militares y de policía en la interdicción de los grandes, primero se materializó con que se volaron las cabezas de cerca de 26 generales de la policía y otro tanto del ejército, de la armada y de la aviación, fundamentalmente ejército y policía. Pero hoy, el año pasado, hubo una incautación récord del orden de 780 toneladas. ¿Qué pasa en el terreno? Los campesinos tienen la hoja, pero no la levantan para negociar con nosotros. La moneda de cambio, como saben que es la obsesión norteamericana y la obsesión de los gobiernos, ha sido las hectáreas, no las levantan aunque no estén productivas. La situación que tenemos hoy es esa. Termino con una recomendación para el Ecuador y me meto en política interna de ustedes. El fracaso de la política de Colombia de concentrar la energía en los pequeños, que fue lo que nos gastamos 50 años, muestra la absoluta ineficiencia y no corrigió absolutamente nada. Hoy, cuando hay un cambio y se va realmente contra los grandes, desbaratamos el mercado. Y eso es lo que hay que hacer. En ningún momento sirve atacar al pequeño, porque el pequeño lo pueden cambiar, se puede cambiar él, le quitan, le fumigan o le dañan el territorio o lo entrega. ¿Y qué hace? Se va 1 kilómetro más allá de selva adentro, tumba selva y hace nuevamente. Mientras haya compradores, mientras haya demanda, ese no es el arreglo. Evidentemente que estamos a futuros por la regulación del mercado de la coca, pero no lo podemos hacer, tenemos clarísimo que no lo puede hacer un país
por sí solo, sino que tiene que ser una decisión global. Lo dejo ahí, mil gracias. Una cosita que me olvidó. No, un detalle que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La frontera entre los datos que dio la doctora, que es los datos de diciembre del 2021, que eran, en ese momento había 204.000 hectáreas, y los datos que se publicaron después, en octubre del año pasado, de cuánto había en diciembre del 2022, hubo un incremento de 26.000 hectáreas, de las cuales 21.000 en el Putumayo, precisamente enfrente a Sucumbíos. La franja entre el río San Miguel y el río Putumayo, que aguas arriba es colombiana y después de una línea imaginaria es ecuatoriana, en esa franja se incrementó. El departamento del Putumayo pasó de tener en el 2021 21.000 hectáreas a pasar en el 2022 42.000 hectáreas, allí concentradas en esa franja. Entonces imagínense, realmente la frontera más porosa que tenemos entre los dos países en este momento es esa, la del río San Miguel. Gracias. Colombia, potencia de la vida.